Bueno, como anunciábamos, ya estamos con la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Vimos una gestión, unos 30 días y pico que pasaron, pero parecieron volando, Gloria, ¿verdad? La vimos casi todos los días en actividades, lanzamientos, eventos y algo tan sensible como lo es el empleo. Y sobre todo lo que es el trabajo y sobre todo un contexto que es tan especial, ¿no? Porque no es un lugar en el cual hablamos de trabajo, pero en el cual significa mucho relacionarse el sector privado con otras instituciones también, para que se den justamente esas situaciones. ¿Cuántas veces hablamos de que, bueno, el país tiene que crecer? Y una manera de crecer es en lo económico y que se ve reflejado justamente en eso, en lo que es el trabajo. Y la seguridad social, así Sí. es que bueno, ministra Carla Basigalupo, primeros 30 días y piquito de gestión, ¿cómo lo va evaluando esa primera etapa? Bueno, muchas gracias por la invitación, Gloria. Bueno, también. Un mes, estos 30 días realmente lo hemos tomado como momento para informarnos, para planificar. Hemos realizado reuniones estratégicas tanto con el sector empresarial como con las centrales obreras. Nosotros en el Ministerio del Trabajo tenemos la convicción de que tenemos que operar sobre la base del diálogo social en todo lo que hagamos y bueno, por supuesto que las centrales y el sector empresarial para nosotros son dos pilares fundamentales. Y por supuesto también hemos realizado ya algunos lanzamientos, algunos proyectos que ya lo veníamos delineando en la época de la transición. Nos tocó trabajar en la transición, entonces pudimos planificar ya, armar un equipo de proyectos y gracias a eso hoy estamos pudiendo lanzar ya algunos proyectos específicos y lo más importante es que en todo este tiempo pudimos hacer un relevamiento, no solamente de lo que es el Ministerio del Trabajo, sus particularidades, su proyección, sino que también los dos órganos de capacitación técnica que tiene el Ministerio, que son SINAFOCAL y CNPP. Y en ese sentido, y aludiendo un poquito a lo que vivíamos ayer en lo que hace al lanzamiento de Dialogamos para la Educación, es decir, la transformación educativa que está impulsando el presidente de la República, tenemos que entender, y bueno, nosotros ya después de un proceso de análisis hemos entendido que tenemos que hacer lo mismo con la capacitación para el trabajo, porque tenemos que elaborar los cursos y proyectarnos conforme a la demanda laboral real existente en cada departamento del país. Tenemos que enfocar los recursos a las verdaderas necesidades que hoy tiene nuestro país y por supuesto que tienen nuestros jóvenes, nuestras mujeres que hoy necesitan una herramienta concreta de capacitación para el trabajo. Entonces, decirles un poquito que estamos abocados a eso, ya conformamos un equipo técnico que va a relevar los detalles, pero luego ya se va a sumar a esta cruzada nacional que es la educación en general y va a acoplarse al diálogo que por supuesto va a ser sumamente enriquecedor para esta reforma. Mientras tanto tenemos que seguir cumpliendo con los cursos que han sido planificados, entonces estamos también priorizando porque es una cuestión también de priorización y por supuesto no dejarle a los estudiantes que ya estaban esperando ciertos cursos en determinados departamentos del país. Lo mismo con SINAFOCAL. SINAFOCAL es un ente que en realidad licita con institutos privados lo que hace a los cursos, en general técnicos. Bueno, también estamos un poquito tomando las riendas y priorizando todo lo que es también el mapa, digamos, de necesidades en todo lo que hace a la capacitación técnica. Cuando estás hablando de lo que es el mapa, ¿cómo se trabaja, cómo ustedes enfocan todos los sectores involucrados con lo que es el trabajo, ¿no? ¿Cómo van a ser de ahora en más el involucramiento que se va a tener sector privado, ustedes, las empresas que son fundamentales también en esto? Bueno, Gloria, en realidad nosotros en el Ministerio del Trabajo ya tenemos una mesa intersectorial y tenemos un consejo consultivo tripartito. Hay que saber que tenemos varios espacios ya de trabajo en conjunto. Lo que queremos hacer como innovación es que queremos conformar estas mesas intersectoriales en el país, en cada departamento, y eso es lo que no hay. No tenemos oficinas de empleo en el país, no tenemos mesas intersectoriales en el país, es decir, fuera ya de Asunción no tenemos. Y lo que tenemos que nosotros como Ministerio del Trabajo básicamente hacer es crear oportunidades, no solamente en Asunción y Central, tenemos que crear oportunidades en el país. Y para eso tenemos que tener esas mesas intersectoriales que nos lleven a tener un diálogo permanente con el sector privado, que finalmente es el que genera las fuentes de empleo, por supuesto, genera el empleo del sector privado. Tenemos que trabajar mucho más de la mano
con todo el sector privado del país, de tal manera a que todo lo que es capacitación para el trabajo esté realmente planificada y no se dicten cursos porque sí o porque se venía haciendo de tal o cual manera, Claro, o se abran centros en lugares donde realmente no amerita abrir, y tenemos que ir pensando ya más en abrir fábricas, escuelas o ya centros que estén directamente relacionados con parques industriales o con fuentes que ya sabemos que van a estar ahí generando oportunidades de trabajo. De acuerdo a las regiones también, ¿verdad? De acuerdo a qué industrias se están abriendo. Justamente a propósito, se habla de empleos locales para la construcción de una ruta, por ejemplo, Carmelo Peralta, Loma Plata. O sea, ese es el ejemplo que estamos hablando. Claro, ese es uno de los proyectos que nosotros delineamos. De hecho, tenemos que entender la coyuntura que vive nuestro país ahora. Si bien pudiéramos tener algunos nichos que tienen una merma en el empleo, también tenemos que entender que tenemos a nuestros dos países vecinos en crisis y eso también, por supuesto, nos afecta a nosotros. Pero tenemos que entender que hay un nicho que sin duda va a haber mucha mano de obra, va a generar mucha fuente de empleo en Paraguay, va a necesitar mano de obra calificada, que es el sector de construcción. Se vienen obras viales importantísimas, una de ellas, como mencionaste, en la ruta bioceánica Carmelo Peralta Loma Plata, el tramo de la ruta bioceánica, claro, que son 270 kilómetros, que por supuesto va a generar muchísima fuente de empleo y de hecho ya hicimos 2 ferias de empleo para captar gente, está con un entusiasmo impresionante y nuestro proyecto es el de anticiparnos a las obras viales y tener una agenda en común con el Ministerio de Obras Públicas de tal manera que el SNPP y SINAFOCAL se posicionen ya meses antes del inicio de obra para que la mano de obra calificada de la comunidad pueda ser protagonista de esa obra vial. Y generalmente lo que nos pasa también, Mariano, es que una ruta, una obra vial trae en realidad desarrollo, ¿verdad? Y no solamente en lo que hace a la construcción en sí. Entonces, por ejemplo, en el proyecto Carmelo Peralta Loma Plata nos están pidiendo cursos de capacitación en gastronomía y en otros rubros porque, bueno, hace falta todo. Y como ya están proyectando nuevos negocios, hoteles y en general establecimientos que van a posicionarse ahí, entonces nos están pidiendo mano de obra calificada en diferentes rubros y estamos planificando entonces ya llevar un centro de capacitación permanente. Para la zona, ¿verdad? Para la zona. Pero lo mismo está sucediendo, por ejemplo, con Bañado Sur, porque ya con la construcción de la costanera y lo que son las primeras, el primer lote de viviendas que finalmente va a llegar casi a 4.000 viviendas en Bañado Sur, por supuesto también necesitamos mano de obra calificada, ya nos posicionamos ahí también. En este momento hay cursos de albañilería, electricidad y otros referentes a la construcción y hay muchísimas mujeres, por ejemplo, estudiando estos cursos porque, bueno, quieren ser protagonistas de la construcción de lo que va a ser, como nosotros decimos, el cambio de 180 grados del Bañado Sur. Perdón, para aclarar, esos cursos se hacen a través de SINAFOCAL fundamentalmente. A través del SNPP, ahora en particular, y SINAFOCAL también a través de los institutos de formación. Queremos que se involucre justamente en estos cursos, pero también quiero compartir con ustedes que queremos enfocar a SINAFOCAL como aquel órgano también de capacitación para empleos del futuro. Sabemos que necesitamos innovar, necesitamos introducir tecnología, bueno, los nuevos oficios que se nos presentan, community manager, drones, en fin. Hay una serie de nuevos elementos que nos llevan a capacitarle a nuestros jóvenes ya en cursos innovadores y SINAFOCAL, como tiene la particularidad de que no tiene instructores propios ni centros, sino que licita con institutos de formación, entonces queremos darle también ese dinamismo y poder llegar con SINAFOCAL a los cursos que hoy SNPP no tiene en su catálogo. O sea, ya está el instituto, ya está ya no es que el Estado tiene que estar creando esas instituciones, ¿verdad? Se aprovecha ya las capacidades existentes entonces. Así es, pero como les decía, nosotros estamos proyectando un cambio importante en estos 2 órganos de capacitación porque le tenemos que vincular con un trabajo, es decir, primero tenemos que hacer una planificación, por supuesto conforme a una demanda laboral esa planificación y sobre todo después establecer un sistema de gestión de calidad. Hoy nosotros sabemos que tenemos muchos egresados a nivel país, pero no sabemos a ciencia cierta si un egresado nuestro está trabajando, si tiene un empleo de calidad, si lo que le enseñamos realmente le sirvió como herramienta de trabajo, porque no tenemos una conexión, una base de datos, un sistema de seguimiento de nuestros estudiantes y lo que queremos es que el Ministerio del Trabajo capacite y por supuesto sea también ese órgano que no le suelte, digamos,
a su egresado, sino que sea justamente nuestro egresado el principal público meta de todo lo que hacemos en intermediación laboral y conexión con un trabajo decente. Ministra, cada año se habla de 80.000 jóvenes que terminan la secundaria. Supongo que eso también es un tema de análisis. ¿Qué hacer de todo lo que está señalando? Que hay, digamos, carreras o tecnicaturas que finalmente tienen demanda y pueden tener un puesto inmediato. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el enfoque que se tiene? Porque 80.000 jóvenes es por año, es una industria muy importante de lo que saca el Ministerio de Educación por año. Así es, bueno, nuestro gran desafío es elevar la calidad de la educación técnica en el Paraguay, y hablo en realidad en general, nosotros a través del Ministerio del Trabajo, a través del SNPP y Sinafocal, porque tenemos que hacerle entender a nuestro joven que una vez egresado puede optar por una tecnicatura, un oficio, y puede tener amplias chances de ganar el salario mínimo y más. Y eso puede ser una herramienta importantísima, por supuesto, para generar ingresos o para ese, digamos, ese paso posterior a la universidad, porque tenemos que entender que muchos de nuestros jóvenes egresados del colegio necesitan generar ingresos ya. A veces no pueden esperar esos 6 años. Por eso también estamos trabajando en la ley de empleo de tiempo parcial, que hoy ya está en el Congreso Nacional, ya está en la Cámara de Senadores. Ha sido una ley de mucho consenso, ha generado grandes consensos esa ley, y creo que también hoy en senadores hay un gran consenso por su aprobación y sanción. Porque tenemos que dar estas respuestas, Gloria, a nuestros jóvenes, así como decís, de nuestros jóvenes que egresan, que como dijiste son más de 80.000, no podemos decirle a todos vayan a las universidades, tenemos que darle otra chance, tenemos que impulsar lo que es el sistema dual de formación, que en otros países es realmente un éxito total y le da la oportunidad a los jóvenes para que estudien una tecnicatura y ya trabajen. Y a veces la tecnicatura y el trabajo le da, por supuesto, ingresos superiores incluso a los estudios universitarios. Pero son cambios trascendentales que los tenemos que ir construyendo. En lo que hace al sistema dual, por ejemplo, en Paraguay ya tenemos 56 jóvenes en lo que hace a la actuación del Ministerio del Trabajo en este sistema en 2 áreas fundamentales, metalúrgica y electricidad, tanto con la ANDE como con una empresa metalúrgica, y es un proyecto de alto impacto, de alto éxito, pero son solamente 56. Por eso tenemos el desafío ahora de fortalecer el sistema dual en Paraguay y, por supuesto, hacerlo extensivo a todos los estudiantes técnicos del país para que puedan tener realmente una chance. Yo te puedo asegurar, Gloria, que en la medida que nosotros vayamos mostrando el éxito, por ejemplo, del sistema dual, y vayamos mostrando a nuestros jóvenes que se puede estudiar, trabajar y generar ingresos, cada vez más jóvenes van a optar por una tecnicatura. Porque, digamos, el mensaje creo que en nuestra sociedad está muy clara. Si es que no estudias algo, no vas a hacer nada. O se torna más dificultoso, que en otro tiempo no hablábamos de eso. Antes era así, salíamos del colegio y ya era suficiente. Ya te abría muchas puertas, pero hoy no, las exigencias son diferentes. Y ahí es donde uno dice, tenemos una sociedad que hoy entiende que si no estudia, no tiene esa chance, hasta de familia, ¿no? Entonces ahí viene la responsabilidad nuevamente del Estado, ¿no? Así es. Sobre todo tenemos que entender en nuestro sistema educativo que, si bien es cierto, Gloria, hay que estudiar para superarse, para desarrollarse, lo que nos falta todavía en el sistema educativo es hacer ese análisis y esa planificación de qué estudiamos y para qué. Porque hoy hay muchísimas universidades en Paraguay, pero no hay, por ejemplo, un mapa de empleabilidad. Es decir, nuestro joven, cuando elige una profesión, no sabe si la profesión que elige tiene suficiente empleo en el mercado de trabajo, qué promedio de salario tiene. Entonces también sabemos que, por ejemplo, hoy tenemos muchísimos abogados en Paraguay que trabajan en realidad de secretarios en una empresa, y a lo mejor podían haber estudiado secretariado ejecutivo meses y ya podían haber trabajado. Sin embargo, estudiaron 5 o 6 años para ser abogado, pero no le dijeron o no entendió que el mercado paraguayo está saturado de abogados. Así y que en promedio tenemos no sé cuántos abogados desempleados. Entonces, ese tipo de información es el que tenemos que ya, digamos, sincerar, tenemos que poner a disposición de nuestros jóvenes. Tenemos muy buenos modelos en otros países, como España, donde existe por obligación el mapa de empleabilidad en las instituciones educativas. Nosotros, por de pronto, en el SNPP y también en Sinafocal, queremos establecer un sistema de orientación para que el joven que vaya con la intención de estudiar algo sepa que tal o cual oficio tiene este nivel de salario y este nivel, digamos,
de viabilidad o de saturación en el mercado, para que a sabiendas elija lo que quiere estudiar, pero darle esa orientación inicial. Porque nuestros jóvenes sin duda saben que tienen que estudiar. Sí. Ahora, no están bien orientados sobre qué y por qué estudiar una carrera o un oficio determinado. O sea, de ahí viene la frustración, ¿no? Y después tantos jóvenes que a veces hablamos y por ahí es esa oportunidad que se le explique bien, ¿no? Que de hecho hasta en los colegios te hacen esa primera evaluación que sería tu carrera. Por ahí sería interesante llegar en esa instancia también, ¿no? Bueno, estás diciendo una verdad importantísima, Gloria. De hecho, ya nosotros lo veníamos trabajando con el MEC. Toda esta información, como vos decís, se tiene que impartir ya en los últimos años de la secundaria, es decir, de la educación media, porque ya cuando se hacen los test vocacionales, que sabemos que se hacen, ya se le tiene que orientar al joven y por lo menos dar, digamos, las herramientas para manejar estas situaciones de verdad y, bueno, pueda elegir libremente sobre esa información. Nosotros tenemos ejemplos de otros países y el equipo de transición lo veníamos estudiando como en otros regímenes de América Latina se viene trabajando muy finamente en todo lo que es orientación y test vocacionales, pero ya como vos decís, desde la época escolar. Bueno, realmente que mucho avance en poco Sí. tiempo Sí. y esta semana también fuimos testigos del lanzamiento del Sistema de Protección Social, ministra, y ahí uno de los ejes, obviamente cuando hablamos de protección, uno de los paraguas importantes o uno de los componentes de ese paraguas grande es el empleo y la seguridad social. Así es, el Sistema Nacional de Protección Social fue lanzado oficialmente. De hecho, toda esta primera etapa, desde el lanzamiento hasta fin de año, va a ser una etapa de construcción de ese sistema y sobre todo de esa interactuación que vamos a tener varios ministerios. Y en particular, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social va a asumir el rol, digamos, de no puerta de salida precisamente, pero sí de graduador de estatus, porque la idea es que una familia que entra al sistema de subsidios, de ayuda, que sin duda es de vital importancia para las familias de extrema pobreza y pobreza, puedan después de un ciclo de acceso a diferentes derechos, porque el Sistema Nacional de Protección Social básicamente es digamos, un cúmulo de derechos que tiene que ir siendo conquistado por el ciudadano, por supuesto, con ayuda del gobierno. Entonces, el sistema consiste en que a cada familia se le pueda ir guiando para el acceso paulatino a estos derechos. Estamos hablando de derecho a la educación, a la salud, el derecho a una vivienda, por supuesto a los servicios básicos y ya, digamos, una vez que accedió a todo esto básico, un acceso también a la capacitación técnica y a una oportunidad de empleo, o sea, un trabajo que le genere ingresos genuinos a la familia. Entonces, el rol del Ministerio del Trabajo no solamente es lo que hace ya a la intermediación laboral, porque lo que nosotros vamos a hacer es de vínculo con el sector empresarial o el sector público que ofrezca una oportunidad de trabajo para la familia. También tenemos a nuestro cargo lo que es la capacitación para el empleo y también, por supuesto, lo que hace a la fiscalización del trabajo, porque también es área del ministerio y bueno, tenemos que hacer un poquito el ejercicio, todos los ministerios involucrados en este sistema, de trabajar en forma unida, de gestionar los recursos humanos y financieros hacia el sistema, lo que va a llevar a muchos ministerios es hacer una reingeniería, por supuesto, no solamente en planificaciones, sino de sus recursos también, para poder dar resultados en forma conjunta, porque esa es la idea. Y tenemos modelos muy buenos. De hecho, el día del lanzamiento se hizo un seminario donde aprendimos experiencias muy buenas de otros países que ya tienen instalado el sistema de protección social, que lo que hace básicamente es dar una respuesta integral a esa familia vulnerable que está en situación de pobreza y pobreza extrema y no le da solamente una ayuda mensual económica que finalmente no cambia la vida de esa familia, sino que plantea una respuesta integral dada por cada uno de los ministerios integrantes del sistema, pero que trabajan en forma unida. Bueno, y justamente la esperanza también es parte, ¿verdad? Sí. Y saber de que estas familias en condiciones de vulnerabilidad están siendo escuchadas, acompañadas también es muy importante, porque saben que pueden por lo menos canalizar esas inquietudes o esas carencias que tiene, ministra. Así es, tenemos que recobrar la confianza, como decimos, en que aquella ayuda es realmente un primer paso, una base para la conquista de los otros derechos fundamentales y finalmente para que la familia pueda ser autosuficiente y de esa manera dar una proyección a todos los miembros de ella. Bueno, ministra, muchísimas gracias por su tiempo.
Hicimos un repaso, pero muchas cosas en poco tiempo. Y como decía la ministra, bueno, ahí está el tema de haber trabajado ya en la transición inclusive, ¿verdad? De manera que empieza la gestión el 15 de agosto y ya prácticamente es para empezar a ejecutar lo que se fue planificando. Y sobre todo un tema, qué desafío eso de las mesas de hacer por departamentos y no solamente, porque muchos vemos a veces Asunción Central, pero hay todo un país pasando calle última que tanto se reclamó y en esto de visualizarlo y supongo que también, como usted está diciendo, con resultados, con evaluaciones de lo que se está haciendo, ¿no? Así es, Gloria. Imagínate que una de las grandes consignas del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es la descentralización. Nosotros tenemos una historia, digamos, de omisión de oportunidades para nuestra gente en los diferentes departamentos del interior del país. Y por eso históricamente se fueron conformando los cinturones de pobreza. Tenemos los asentamientos de Central, bueno, todos los cinturones de pobreza que se fueron conformando porque nos olvidamos de que teníamos que generar oportunidades fidedignas en los departamentos del interior del país. Y el Ministerio del Trabajo tiene también ese gran desafío porque tenemos que potenciar la presencia del Ministerio del Trabajo en todo lo que hace al empleo, oportunidades, capacitación y con eso empujar, digamos, a las familias, a nuestros jóvenes a que vengan nuevamente a Asunción y Central buscando oportunidades. Bueno, ministra, muchísimas gracias por su tiempo. Hablamos así con la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Varios temas para seguir compartiendo, por supuesto. Carla Basigalupo nos acompañaba así en tribuna. En instantes estamos con la última etapa de nuestro programa. Ya volvemos.